Día 158. Lección 18. Carta a los Corintios. Segundo. Contexto histórico. Se ha estimado que en días de Pablo, Corintio tenía una población de aproximadamente 250.000 ciudadanos, personas libres, más de unos 400.000 esclavos. En muchos sentidos era la ciudad principal de Grecia. Su comercio. Situada al borde del istmo de Corintio, la ciudad era una encrucijada para viajeros y comerciantes. Las mercancías circulaban en el istmo por un camino que conectaba los dos golfos. De este modo, la ciudad de Corintio vinculaba las regiones del occidente, Italia y España, con las de Oriente, Asia Menor, Fenicia y Egipto. Su cultura. Aunque Corintio no era una ciudad universitaria como Atenas, su cultura era típicamente griega. Sus habitantes estaban interesados en la filosofía y le daban mucho valor a la sabiduría humana. Su religión. En Corinto había al menos 12 templos. No se sabe con certeza si todos se usaban durante los tiempos de Pablo o no. Uno de los más infames era el templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, cuyos adoradores practicaban la prostitución religiosa. Cerca del teatro se hallaba el templo de Asclepio, el dios de la sanidad, y en medio de la ciudad se hallaba el templo de Apolo, que data del siglo VI a.C. Además, los judíos habían establecido allí una sinagoga, cuyo dintel, que tiene una inscripción, fue descubierto y ahora se encuentra en un museo dedicado a las antigüedades de la ciudad. Su inmoralidad. Al igual que cualquier otra gran ciudad comercial, Corinto era un centro de inmoralidad abierta y aún desenfrenada. La adoración a Afrodita promovía la prostitución en nombre de la religión. Durante un periodo, 1.000 prostitutas sagradas servían en el templo. La inmoralidad de Corinto llegó a ser tan ampliamente conocida que el nombre de la ciudad se convirtió en verbo, algo así como corintianizar, para indicar la práctica de la inmoralidad sexual. En tal situación no es de extrañarse que la iglesia de los Corintios estuviera plagada de numerosos problemas. La asociación de Pablo con la importante ciudad comercial de Corinto comenzó en su segundo viaje misionero. Leer Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 18. Cuando él pasó 18 meses. Leer en Hechos capítulo 18, versículo 11. Ministrando ahí. Después de dejar Corinto, Pablo oyó de inmoralidad en la iglesia corintia y escribió una carta, desde entonces perdida, para confrontar ese pecado, a la cual se hace referencia en la primera de Corintios capítulo 5, versículo 9. Durante su ministerio en Éfeso, él recibió más reportes de problemas en la iglesia de Corintia, en la forma de divisiones entre ellos. Leer en la primera carta a Corintios, capítulo 1, versículo 11. Además, los corintios le escribieron a Pablo una carta, primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1, donde le pedían aclaración en algunos asuntos. Pablo respondió escribiendo la carta conocida como la Primera de Corintios, planificando permanecer en Éfeso por un poco más de tiempo. Leer 1 Corintios capítulo 16, versículo 8 y 9. Pablo envió a Timoteo hacia Corinto, capítulo 4, versículo 17, capítulo 16, versículo 10 y 11. Noticias llegaron al apóstol, posiblemente fue Timoteo, de más dificultades en Corinto.
incluyendo la llegada de los falsos apóstoles autoestilizados. Leer capítulo 11, versículos 4 y 13. Para crear la plataforma para enseñar su falso evangelio, comenzaron atacando a la persona de Pablo. Tenían que convencer a las personas de que se volvieran de Pablo y sí que iban a tener algún éxito en predicar doctrina de demonios. Dejando temporalmente la obra de Éfeso, Pablo fue inmediatamente a Corinto. La visita, conocida como la visita dolorosa, leer capítulo 2, versículo 1, no tuvo éxito desde la perspectiva de Pablo. Alguien en la iglesia corintia, posiblemente algunos de esos falsos apóstoles, aún abiertamente lo insultó. Leer capítulo 2, versículos 5 al 8. Entristecido por la falta de lealtad para defenderlo por parte de los corintios, buscando librarlos de más presiones, leer capítulo 1, versículo 23. Y quizás, esperando que el tiempo los hiciera volver en sí, Pablo regresó a Éfeso. Desde Éfeso, Pablo escribió lo que se conoce como la Carta Severa, capítulo 2, versículo 4. Y la envió con Tito a Corinto. Leer capítulo 7, versículos 5 al 16. Dejando a Éfeso después de la vuelta iniciada por Demetrio, leer Hechos capítulo 19, versículos 23 al capítulo 20, versículo 1. Pablo fue a Troas para reunirse con Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13. Pero Pablo estaba tan ansioso de escuchar noticias de cómo los corintios habían respondido a la carta severa, que no podía ministrar ahí aunque el Señor le había abierto la puerta. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 7, versículo 5. Entonces partió para Macedonia para buscar a Tito. Capítulo 2, versículo 13. Para el inmenso alivio y gozo de Pablo, Tito lo recibió con las noticias que la mayoría de los corintios se habían arrepentido de su rebelión contra Pablo. Capítulo 7, versículo 7. Siendo lo suficientemente sabio como para saber que algunas actitudes rebeldes aún se encontraban latentes bajo la superficie y que podrían volver a estallar, Pablo escribió, posiblemente desde Filipos, compararse capítulo 11, versículo 9 con Filipenses capítulo 4, versículo 15. Algunos también de los primeros manuscritos enlistan a los Filipos como el lugar en donde se escribió. A los Corintios, la carta llamada Segunda de Corintios. En esta carta, aunque el apóstol expresó su alivio y gozo por su arrepentimiento, capítulo 7, versículo 8 al 16, su principal persecución fue detener su apostolado, defenderlo de todo lo que estaban en contra de él. Leer los capítulos del 1 al 7. Exhortar a los corintios a reiniciar las preparaciones de la colecta para los pobres en Jerusalén, capítulos 8 y 9, y confrontar a los falsos apóstoles de frente, en los capítulos 10 al 13. Entonces fue a Corinto, como había escrito, capítulos 12, versículo 14, capítulo 13, versículo 1 y 2. La participación de los corintios en la ofrenda de Jerusalén, leer en Romanos capítulo 15, versículo 26, implica que la tercera visita de Pablo a esa iglesia tuvo éxito.